Buenoano fue condenada a muerte en el año 1998. Antes de ser ejecutada, se le ofreció elegir su última comida ante esto. A diferencia de muchos otros, quienes piden comidas de cadena rápida y poco saludables como McDonald's, Burger King o KFC, ella eligió comer sano, quizás para cuidar su dieta. Su última comida fue un plato lleno de espárragos, fresas, brócoli y tomates, acompañado de un té caliente. Así, de esta manera, parece que vamos a hablar de comida, pero no vamos a hablar de comida. No es la parte gourmet. Vamos a hablar en este segmento de La Otra Cara del Asesino. Nos referenciamos en el plano internacional, porque no vamos a hablar de la historia criminal de los importantes criminales de la República Argentina, sino vamos a hacer mención a alguien que efectivamente forma parte de la historia criminal, pero mundial. En este sentido, de los Estados Unidos. Pero para eso la presentamos primero a ella, a Sol Fernández, que ya está enlazada vía Skype desde la querida ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Sol. Buenas noches. Hola, para Sol. vos. Hola a todos, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Casi que no salgo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé qué toqué y me puse un fondo ridículo, literal. ¿Peor que el que Bueno. pusimos nosotros en la historia de Instagram? Puede pasar. No tanto. No, esta vez la cuidamos el perfil, cuidamos el Esta plano. vez sí, me gustó. Está cuidado, pero dijimos que era una de corte, va bien, pero Si no, cuidamos. después denuncia producción y se No, pone te todo. imaginas. Por lo menos me avisaron esta vez. Claro, Bien, es verdad. Bien. No, pero porque obviamente la queremos, Solcito, así que acá por estas papas se te extraña, Sol. Sí, yo también, así que vamos a ver cuándo ando por allá. Bueno. Muy bien, bueno, Dale. cuando venga por acá sabés que está más que cantado decir que hay festejo. Qué asado. Claro, Sí, ni hablar, bueno. ni hablar. Bueno, nos ponemos serios para hablar específicamente serios, sí. en su segmento, La Otra Cara del Asesino, que en el día de hoy tiene la historia criminal y siniestra, por llamarlo así, de alguien a quien apodaron la Viuda Negra. ¿De quién estamos hablando, Sol? Bueno, ella es una mujer que nació en Cuana, Texas, un 4 de abril del año de 1943. Y bueno, viste que a mí siempre me gusta contar cómo se fue desenlazando todo desde lo que es la infancia. Y ella tuvo una infancia muy difícil, su mamá murió cuando ella tenía 4 años, su papá nunca se quiso hacer cargo, pasó por varios parientes, por varias familias sustitutas, también sufrió abusos psicológicos, físicos y sexuales. Entonces todo esto fue un desencadenante para lo que ella cometió mucho más adelante. Claro. Ya cuando ella tiene 16 años, que reintenta hacer su vida, queda embarazada de su primer hijo en el año 1961, de Michael. Ajá. Y ella al poco tiempo conoce a este señor que vemos acá en su imagen, que fue su primer esposo, Bien. en el cual era un sargento de una fuerza aérea. Sí. Pasado bastante traumático, con un presente en aquel entonces ligado a un hombre de la fuerza. No estoy atando ni haciendo paralelismo con nada, ¿no? Pero voy siguiendo la cronología de los hechos que van narrando Sol. El turbulento pasado, siendo una mujer, si se quiere, con determinadas consecuencias dentro de su historia, se casa, tiene un hijo y a partir de ahí arranca una segunda etapa de la vida de Judy Buenoano, que es de quien estamos hablando. Judy. Sí. Bueno, ella cuando contrae matrimonio con su primer esposo tiene 2 hijos más llamados Kimberly y James, y ahí es cuando ellos se mudan hacia Orlando, Florida, pero por el trabajo de él, pero él termina yendo a la guerra de Vietnam y regresa en el año 1971. A los pocos días que él regresa, cuando estaba en la casa, comienza a sentirse bastante mareado y debilitado, y todos pensaron que podría ser debido a un estrés postraumático por la guerra. Sí. Pero él termina falleciendo en septiembre y lo que decía la causa de muerte era que murió por un ataque cardíaco. Ajá. ¿Dudoso? En ese momento no fue muy dudoso, que digamos. O sea, Podía ser probable, digamos. sí. Pero bueno, si te pones a pensar, los llamativos que después de esto, ella fue a cobrar un póliza de seguro de $92.000. Un montón de plata para ese dinero. Un montón de plata. Para ese sí, momento. Sí, Sí. Sí, una locura. Bueno, ella con esa plata se muda a Pensacola, Florida, y ahí se pone una peluquería. Y otra vez no hizo nada de duelo. Al poco tiempo conoce a Bobby Morris, con el cual se termina casando. Y otra vez se repite la misma historia. Ajá. En el año 1978 él termina falleciendo de una manera muy similar a la de su primer esposo, porque él también se sentía mal, se sentía mareado, sentía que no tenía ganas de nada. Y lo llamativo también es que en el acta de defunción figuraba que había muerto por un ataque cardíaco. 2 esposos,
O sea, enviuda 2 veces por la misma causa de muerte. 2 ataques. Por la misma causa de muerte, exactamente. Y, digamos, tiene el mismo patrón, porque después de la muerte, ¿qué hace? Va y cobra las pólizas de seguro. En este caso cobró 3. ¿Cómo que 3? Sí, 3 pólizas de seguro había puesto. Tomó recaudos. Sí. Estamos hablando dentro del entramado ya criminal, porque esto se investiga y obviamente se sabe con posterioridad que efectivamente lo hacía por dinero. Igual pero estamos hablando que... en que... cuenta la cantidad de años que van sucediéndose en el tiempo, digamos, Claro, para que todo esto vaya acomodándose, por decirlo de alguna manera. Pero el método, la maniobra, ya a partir de este momento ya ahí arrancó la investigación. La verdad se salió muchas veces con la suya. Claro. Porque después de esto ella vuelve a Pensacola y ahí es cuando cambia su apellido, que era Welty, y lo cambia por Buenoano, que todos dicen que es como una similitud al apellido de su primer esposo, que era Goodyear. Ajá. Entonces como una paradoja, digamos. Mira, dentro de la historia de Judy también vuelve, vamos a continuar igual narrando la historia, pero te quiero decir, el primer esposo es con quien tiene su hijo mayor. Sí. No, ella lo tuvo con una relación casual. No es hijo del primer esposo. No es hijo de su primer esposo, no. Bien. Porque poco tiempo después termina falleciendo también. Termina falleciendo, claro, él cuando tiene 18 años, como de una forma de honrar a su padre, él se alista al ejército y en uno de los enfrentamientos él sufre un envenenamiento por arsénico, o sea, muy raro inusual, también. sí. Y ahí es cuando lo deja inmovilizado de brazos y piernas y de esta forma él regresa hacia la casa de su madre. Ella, como lo veía muy deprimido, quiso sacarlo a navegar por el East River y cuando ellos estaban navegando en el bote se da vuelta y ella nada hacia la orilla, pero su hijo no. Él termina hundiéndose por el peso que tenían sus aparatos ortopédicos. Mira, una manera rara también de matar. Sí, también. Pero bueno. Pero como sigue el patrón que hizo, fue a cobrar un mes después de eso, fue a cobrar una póliza de seguro de $125,000. Mirá, bueno, entonces, claro, a todo esto la investigación ya estaba abierta a partir de En ese momento tampoco. Tampoco. No. Recién fue con la muerte del su tercer marido, digamos. Bien. Ahí se vuelve a casar. Porque pasa esto, después de la muerte de su hijo, ella se vuelve a casar al poco tiempo y ahí es cuando otra vez la misma historia se repite. En este caso, él también comenzó a sentirse bastante mareado y debilitado, pero a diferencia de los demás, muchas veces él fue al hospital, pero Judy siempre le decía de que ningún hospital lo iba a cuidar como ella lo hacía. Y ahí lo aniquila, la última. Esto lo hizo de otra forma, sino que él termina siendo hospitalizado en el momento que le dan el alta y regresa hacia su casa. Judy lo esperaba con la noticia de que estaba embarazada y que para celebrar vaya a comprar champaña. Y cuando él se sube a su auto y arranca el motor, el auto termina explotando. ¡No! Wow. Sí. Él igual logra sobrevivir y cuando la policía hace una investigación descubren que dentro del auto había restos de explosivos. Y ahí es cuando la señalan como la principal sospechosa. Así descubren el perfil criminal y homicida de Judy Buonanno. Buenísimo para una serie Netflix. No está muy lejos, no está muy lejos. No, lo que pasa Aparte, que cuando decidieron, digamos, investigar la casa, descubrieron la supuesta vitamina C que le daba a su actual marido, que contenían formaldehído, que es un veneno de clasificación 3, que es menos potente que el arsénico. Ajá. Pero también descubrieron que unos días antes, cada uno había ido a contratar una póliza de seguro de $50,000, donde cada uno era el beneficiario del otro, pero después ella fue otra vez y contrató otro seguro de vida por $500,000 sobre él, digamos. Yo sabía que tenía el método, y aparte de tener el método, tenía el mecanismo era el mismo. El modus operandi era el mismo. Él estaba muy metódicamente armado. A todo esto, por supuesto que ella termina siendo apresada, termina siendo enjuiciada y declarada culpable. Y la pena es lo que nosotros acá vamos a marcar dentro de lo que es el segmento de Sol, que es condenada a pena de muerte. Que no sucede en el momento, no sucede un tiempo después, pero en un estado, en este caso en Florida, en el cual no se tenía un antecedente similar de condenar a una mujer a la pena de muerte, sino hasta 150 años atrás. Es decir, desde el 1800 que no se condenaba a una mujer a la pena de muerte. Y que había sido una mujer que había matado a su amo.
Bueno, o sea que en circunstancias totalmente diferentes. Casi que te diría, lo otro fue, si me apurás un poquito e investigás, quizás hasta en legítima defensa. En este caso fue con un mecanismo totalmente diferente. Teniendo en cuenta que bueno, ella en el año 1984 es cuando la condenan a 15 años de prisión por el intento de homicidio. Bien. En realidad la forma que, o sea, cuando a ella la culpan por el intento de homicidio, a la policía le resultó muy llamativo la muerte de sus otros esposos y ahí es cuando deciden exhumar un cadáver. Y en el momento que abren el ataúd descubren que el cuerpo estaba casi bien intacto y bien conservado y esto era debido al arsénico. Y ahí es cuando le dan 15 años de prisión por el intento de homicidio y por el asesinato le dieron la pena de muerte. Claro, se le suma la pena por el tema del proceso que ya venían trabajando legalmente. Claro, sí. Ella cumple los 15 años en prisión y después le seguía la pena de muerte. En todo momento ya negó lo que había hecho. Y sus últimas palabras fueron, sé que voy a morir, pero voy a ver, no. Sé que cuando muere iré al cielo y veré a Jesús y los nombró un 30 de marzo del año 1998. Mirá. Bueno, en este sentido, Judy muere a los 54 años. Sí, así es. Por ejecución. Por ejecución, por supuesto, del año 1998. Como bien decía Seba, digno de una serie de Netflix. A mí me traía a colación no sé si recuerdan el Gilla Murano. Sol lo contó, lo trajo ya en las crónicas anteriores de La Otra Cara del Asesino. El más, hace poco hizo un tour y pasamos por una de las casas de Gilla Murano. Mirá, está... bueno, no sé si hay un sketch dando vuelta, en realidad no es un sketch, en realidad es invitada a la mesa de Mirta Legrand y la presentación que hace la locutora mundial. Además lo nombraron ahí todo. Claro, Gilla Murano, condenada, presa por haber matado a sus amigas. Y Gilla Murano con la cara de póker, pobre. Claro, digo pobre, ¿no? No, es mortal, es tremendo. Digo, las cosas más terribles y crueles pasaron en la mesa de Mirta Legrand. Buenas noches, te presento a Gilla Murano. Acá tenemos sentado. Mataba a sus amigas tomando té. Al asesino o sea que número uno. si te pasa un mate, rechazalo, por la duda. El enemigo público número 1. Claro. Bueno, pero era asesina, ¿no? Claro, tenías que ser amigo para que te matara, bueno. Primero principal. La verdad, Sol, impecable. ¿Queda algún dato suelto o alguna recomendación que quieras hacer? Por el momento no, ya dije todo. Estamos cortos de recomendaciones de Netflix, porque aumentó Netflix, sí. chicos. ¿Aumentó, no? Y tendré que traer para la próxima. ¿Alguna recomendación? Sí, porque... A ver, como historia ya hemos traído, digamos, ya se han visto. Hay varias recomendaciones, es cierto. Yo últimamente no estoy consumiendo el tutum porque me aumentó, me calenté y... Se pudrió todo. Está caro. Se pudrió todo. Todo loco. Pero qué cosa no meta y arrancaban de vuelta. Sí. Por supuesto que agradecido como siempre, Sol, excelente, impecable, una vez más. Gracias a ustedes, Sol chicos. Fernández nos deja la crónica de la Viuda Negra, Judy Buonanno, condenada en el año 1998 a la pena máxima, en este sentido la pena de muerte, en el estado de Florida. Y la noticia es ¿por qué? Porque luego de 150 años de que se había condenado a la primera mujer en ese estado, vuelve a ocurrir. Volvía a ejecutar una mujer. Por supuesto que descanses, que tengas un reparador descanso y nos volveremos a encontrar en Les mando un beso, chicos. Seguramente para una nueva crónica. Gracias, Sol. Gracias. Chao, nos vemos.